Maya Williams tenía 18 años cuando su vida cambió para siempre. Era una chica alta y delgada con piel de color chocolate oscuro y ojos que brillaban como estrellas en la noche. Su cabello natural formaba un hermoso afro que ella usaba con orgullo. Maya había crecido en un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos, donde su familia había vivido por generaciones. Su abuela siempre le decía que ella era descendiente de reyes y reinas africanos, y que nunca debía olvidar su valor. A la familia de Maya no era rica. Su madre trabajaba como enfermera en el hospital local, haciendo turnos dobles para pagar las cuentas. Su padre había fallecido cuando ella tenía solo 5 años, víctima de un accidente de trabajo en la fábrica donde laboraba. Maya apenas lo recordaba, pero su madre guardaba fotos de él por toda la casa. NESA's Photos. Maya podía ver de dónde había heredado su sonrisa brillante y sus ojos expresivos a pesar de las dificultades económicas. Maya siempre había sido una estudiante excepcional. Desde pequeña, los libros eran sus mejores amigos. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella se perdía en mundos de palabras y números. Sus profesores notaron su inteligencia desde temprano y la animaron a soñar en grande. Maya soñaba con ir a la universidad, estudiar medicina y algún día regresar a su comunidad para ayudar a otros. El día que recibió la carta de aceptación de la Universidad de Charleston, fue el día más feliz de su vida. No solo había sido aceptada, sino que le habían otorgado una beca completa por mérito académico. Su madre lloró de alegría cuando Maya le mostró la carta. Era la primera persona en su familia en asistir a la universidad, y el peso de ese logro descansaba sobre sus hombros jóvenes, pero fuertes. A la Universidad de Charleston era una institución prestigiosa con edificios antiguos cubiertos de hiedra y una historia que se remontaba a más de 200 años. Era conocida por sus programas académicos de excelencia y también por su población estudiantil, que era predominantemente blanca y rica. Maya sabía que sería diferente allí, pero estaba determinada a demostrar que pertenecía a ese lugar, tanto como cualquier otro estudiante en el primer día de clase. Maya se despertó temprano. Había pasado la noche anterior organizando sus libros y preparando su mochila. Su compañera de cuarto, una chica blanca llamada Jennifer de Connecticut, apenas le había dirigido la palabra cuando se conocieron. Jennifer había mirado a Maya de arriba a abajo como evolucionándola, y luego se había dado la vuelta para seguir hablando por teléfono. Maya decidió no darle importancia y concentrarse en sus estudios. Las primeras semanas fueron difíciles. Maya se sentía como un pez fuera del agua. Los otros estudiantes hablaban de vacaciones en Europa, de sus casas de verano y de los autos nuevos que sus padres les habían comprado. Maya no podía contribuir a esas conversaciones. Ella hablaba de los domingos en la iglesia de su abuela, de las tardes ayudando a su madre en el jardín y de los veranos trabajando en la tienda local para ahorrar dinero. Pero Maya no se dejó intimidar. Se sentaba en la primera fila de cada clase y participaba activamente. Sus profesores comenzaron a notar su dedicación y su brillantez. En las clases de biología, sus respuestas eran siempre precisas y bien pensadas. En las clases de química resolvía problemas que confundían a otros estudiantes. Poco a poco, Maya estaba demostrando su valor. Sin embargo, no todos apreciaban su éxito. Un grupo de estudiantes, liderados por una chica llamada Victoria Sterling, comenzó a hacer comentarios desagradables sobre Maya. Victoria era la hija de un senador famoso y estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Tenía cabello rubio perfectamente peinado, ropa de diseñador y una actitud que decía que ella era mejor que todos los demás. Los comentarios empezaron siendo sutiles. Victoria susurraba cosas a sus amigas cuando Maya pasaba cerca. Risitas maliciosas seguían a Maya por los pasillos. Un día, Maya escuchó claramente lo que Victoria decía. Las palabras eran hirientes y racistas,
diseñadas para hacerla sentir pequeña e inferior. Maya sintió que su corazón se rompía un poco, pero mantuvo la cabeza en alto y siguió caminando. La situación empeoró con el tiempo. Victoria y su grupo comenzaron a excluir a Maya de eventos sociales. Cuando Maya se sentaba en la cafetería, ellas se levantaban y se iban a otra mesa. Cuando Maya intentaba unirse a grupos de estudio, encontraba excusas para no incluirla. Era una forma de bullying sutil pero efectiva, diseñada para aislarla y hacerla sentir que no pertenecía a Maya. Llamaba a su madre casi todas las noches, llorando y preguntándose si debía regresar a casa. Su madre, una mujer fuerte que había enfrentado sus propias batallas contra el racismo, le daba palabras de aliento, le recordaba quién era y de dónde venía. Le hablaba de sus antepasados que habían sobrevivido la esclavitud y la segregación. Le decía que ella era más fuerte de lo que pensaba en una noche. Después de una llamada particularmente difícil, Maya se sentó en su cama y pensó en su situación. Podía rendirse y regresar a casa, donde estaría segura, pero donde sus sueños morirían. O podía quedarse y luchar, demostrando que merecía estar allí tanto como cualquier otro estudiante. Maya cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela sobre los reyes y reinas africanos. Tomó una decisión esa noche. No sé, se quedaría y conquistaría. Las clases continuaron, y Maya se sumergió en sus estudios con más determinación que nunca. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo y aprendiendo todo lo que podía. Sus calificaciones eran perfectas, las mejores de su clase. Los profesores comenzaron a mencionarla como ejemplo de dedicación y excelencia académica. Esto solo hizo que Victoria la odiara más. El semestre avanzó y llegó el momento del gran evento anual de la universidad. El debate de otoño era una tradición que se remontaba a más de 100 años, donde los mejores estudiantes competían en un debate público frente a toda la comunidad universitaria. El ganador recibía un premio prestigioso y el reconocimiento de profesores y estudiantes por igual. Era considerado uno de los mayores honores que un estudiante podía recibir. Victoria había ganado el debate los 2 años anteriores. Era conocida por su habilidad para hablar en público y por su capacidad de destruir a sus oponentes con palabras afiladas. Nadie esperaba que alguien pudiera vencerla. Cuando se anunció que Maya había sido seleccionada para participar en el debate, la noticia se extendió por toda la universidad como fuego. Maya no había buscado participar. Su profesor de retórica la había nominado sin su conocimiento, impresionado por sus ensayos y su capacidad de argumentación. Cuando Maya se enteró, sintió una mezcla de terror y emoción. Esta era su oportunidad de demostrar de lo que era capaz, pero también significaba enfrentarse directamente a Victoria. Frente a cientos de personas, la noticia llegó a oídos de Victoria, quien no pudo ocultar su disgusto. Para ella, que una chica como Maya participara en su debate era un insulto. Victoria comenzó a hacer comentarios aún más crueles, diciendo que Maya no tenía ninguna posibilidad y que solo la habían incluido para cumplir con cuotas de diversidad. Estos comentarios llegaron a Maya, pero en lugar de herirla, la motivaron aún más. Maya comenzó a prepararse para el debate con la misma intensidad con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida. Pasaba noches enteras investigando, practicando y perfeccionando sus argumentos. Pedía a cualquiera que quisiera escucharla que le hiciera preguntas difíciles para que pudiera practicar sus respuestas. Estaba determinada a estar lista para cualquier cosa que Victoria pudiera lanzarle. El tema del debate fue anunciado 2 semanas antes del evento. Era un tema controversial y relevante: la igualdad de oportunidades en la educación superior. Maya casi rió cuando escuchó el tema. Era como si el universo le hubiera dado la oportunidad perfecta para hablar sobre algo que ella conocía íntimamente. Victoria, por otro lado, tendría que hablar sobre algo que solo conocía
En teoría, desde su posición privilegiada los días pasaron rápidamente y la tensión en el campus aumentó. Todos hablaban del próximo enfrentamiento entre Victoria y Maya. Algunos apostaban que Victoria ganaría fácilmente. ¿Cómo? Sí. Otros, especialmente aquellos que habían visto la dedicación de Maya, no estaban tan seguros. El debate se había convertido en más que una competencia académica. Se había convertido en un símbolo de algo más grande. La noche antes del debate, Maya no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo y pensando en todo lo que la había llevado a ese momento. Pensó en su padre, a quien apenas recordaba pero cuya memoria la inspiraba. Pensó en su madre, trabajando turnos dobles para darle una vida mejor. Pensó en su abuela y sus historias de reyes y reinas. Y pensó en todos los que habían dudado de ella, todos los que habían tratado de hacerla sentir menos. Cuando el sol comenzó a salir, Maya finalmente se levantó. Se miró en el espejo y vio a una joven mujer fuerte y capaz. No era la chica asustada que había llegado al campus meses atrás. Era una guerrera, lista para la batalla. Se puso su mejor vestido, uno que su madre le había comprado especialmente para ocasiones importantes, y se preparó para enfrentar su destino. El auditorio estaba lleno cuando Maya llegó. Había cientos de personas sentadas, esperando el espectáculo. Victoria ya estaba allí, rodeada de su grupo de admiradores, luciendo como una princesa en su trono. Cuando vio a Maya entrar, una sonrisa burlona cruzó su rostro. Estaba segura de su victoria. No tenía idea de lo que estaba por venir. El día del debate amaneció con un cielo gris y nubes amenazantes. Maya se levantó temprano después de una noche de sueño inquieto. Su estómago estaba lleno de mariposas, pero también sentía una calma extraña, como la calma antes de una tormenta. Había hecho todo lo posible para prepararse. Ahora solo quedaba actuar en el auditorio principal de la universidad. Era un edificio impresionante con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz natural. Ese día, cada asiento estaba ocupado. Estudiantes, profesores, administradores y hasta algunos miembros de la comunidad local habían venido a presenciar el famoso debate de otoño. El evento había atraído más atención de lo usual, debido a los rumores sobre el enfrentamiento entre Victoria y Maya. Maya entró por una puerta lateral, tratando de evitar la atención. Llevaba un vestido azul marino que su madre había elegido para ella, diciendo que el azul era el color de la sabiduría y la tranquilidad. Su cabello afro estaba perfectamente arreglado, formando una corona natural alrededor de su rostro. Algunos estudiantes la miraron cuando pasó, susurrando entre ellos. Victoria estaba sentada en el lado opuesto del escenario, rodeada de su grupo habitual de seguidores. Llevaba un vestido blanco elegante, que probablemente costaba más de lo que la madre de Maya ganaba en un mes. Su cabello rubio brillaba bajo las luces del auditorio. Cuando vio a Maya, levantó una ceja y sonrió con superioridad. El moderador del debate era el Dr. Harrison, un profesor de ciencias políticas respetado por su imparcialidad y su mente aguda. Se acercó al podio central y pidió silencio. El murmullo del público fue disminuyendo hasta que el auditorio quedó en completo silencio. La tensión en el aire era casi palpable. El Dr. Harrison explicó las reglas del debate. Cada participante tendría tiempo para presentar su argumento inicial. Luego habría una serie de preguntas y respuestas, y finalmente cada una tendría la oportunidad de hacer un cierre. El tema, como ya se había anunciado, era la igualdad de oportunidades en la educación superior. Victoria hablaría primero, seguida por Maya. Victoria se levantó con gracia y caminó hacia el podio. Su postura era perfecta. Su sonrisa era encantadora. Comenzó a hablar con una voz clara y confiada sobre los méritos del sistema actual de admisiones universitarias. Argumentó que las universidades debían seleccionar a los mejores estudiantes basándose únicamente
en sus logros académicos, sin considerar otros factores como el origen socioeconómico o la raza. Su argumento era pulido y bien estructurado. Citó estadísticas y estudios que apoyaban su posición. Habló de la importancia de mantener los estándares académicos altos y de no hacer concesiones que pudieran diluir la calidad de la educación. Algunos miembros del público asintieron con aprobación. Mientras ella hablaba, Maya escuchaba atentamente, tomando notas mentales. Notó los puntos débiles en el argumento de Victoria, los lugares donde su lógica fallaba. También notó algo más en Victoria. Hablaba desde una posición de privilegio absoluto. Nunca había tenido que preocuparse por pagar la universidad, nunca había sido juzgada por el color de su piel. Antes de abrir la boca, cuando Victoria terminó, recibió un aplauso educado del público. Regresó a su asiento con una sonrisa satisfecha, segura de que había establecido el tono del debate. Sus amigas le susurraron palabras de felicitación. Victoria miró a Maya con una expresión que decía claramente: «Supera. Eso sí puedes». Maya se levantó lentamente. Podía sentir los ojos de todos sobre ella mientras caminaba hacia el podio. Su corazón latía rápido, pero sus pasos eran firmes. Cuando llegó al podio, tomó un momento para mirar al público. Vio caras curiosas, algunas hostiles, otras neutrales. En la última fila, vio a algunos estudiantes negros que la miraban. Con esperanza en sus ojos, comenzó a hablar con una voz que sorprendió a muchos por su claridad y fuerza. No habló de estadísticas frías ni de teorías abstractas. Habló de su propia experiencia. Habló de crecer en un pueblo donde las oportunidades eran limitadas. Habló de su madre trabajando 2 turnos para pagar las cuentas. Habló de tener que demostrar su valía cada día, no solo una vez, sino constantemente. Habló de los obstáculos invisibles que enfrentan los estudiantes de comunidades marginadas. Habló de escuelas con menos recursos, de familias que no pueden pagar tutores privados, de estudiantes que tienen que trabajar mientras estudian. Explicó cómo el sistema actual, aunque aparentemente neutral, perpetúa desigualdades que existen desde hace generaciones. Su voz se hizo más fuerte cuando habló de lo que significa ser juzgada por el color de su piel. Antes de que alguien conozca su nombre o sus logros, habló de las miradas, los susurros, las suposiciones. Habló de la fatiga de tener que demostrar constantemente que perteneces a un lugar donde otros son aceptados automáticamente. El público estaba en silencio absoluto. Neidi Seimu. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Maya no estaba simplemente debatiendo, estaba compartiendo una verdad que muchos nunca habían escuchado de esta manera. Estaba poniendo un rostro humano a un tema que a menudo se discutía en términos abstractos. Maya concluyó su argumento inicial hablando de la verdadera meritocracia. Explicó que una meritocracia real no puede existir cuando los puntos de partida son tan desiguales. Argumentó que considerar el contexto de un estudiante no es darle una ventaja injusta, sino reconocer los obstáculos que ha tenido que superar. Un estudiante que logra excelencia a pesar de las dificultades demuestra exactamente el tipo de determinación y capacidad que las universidades deberían valorar. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, el aplauso comenzó. No fue educado ni contenido. Fue fuerte y genuino. Algunas personas se pusieron de pie. Maya miró hacia donde estaba Victoria y vio que su expresión había cambiado. Ya no había superioridad en su rostro. Había algo más en preocupación, quizás incluso un poco de miedo. El Dr. Harrison llamó al orden y comenzó la fase de preguntas y respuestas. Esta era la parte del debate donde las participantes podían hacerse preguntas directamente la una a la otra. Victoria fue primero. Su pregunta estaba diseñada para poner a Maya en una posición incómoda. Victoria preguntó:
si Maya no pensaba que los programas de acción afirmativa estigmatizaban a los estudiantes que supuestamente ayudaban, haciéndolos parecer incapaces de competir por sus propios méritos. Era una pregunta trampa, diseñada para hacer que Maya pareciera insegura o hipócrita, sin importar cómo respondiera. Maya no cayó en la trampa. Respondió con calma que el único estigma que enfrentaban los estudiantes de comunidades marginadas venía de personas que asumían que no merecían estar allí. Explicó que nadie cuestionaba si los hijos de donantes importantes o los atletas reclutados merecían sus lugares, a pesar de que también recibían consideraciones especiales en las admisiones. El estigma, dijo Maya mirando directamente a Victoria, era selectivo y revelador. Ahora era el turno de Maya de hacer una pregunta. Ella había pensado mucho en qué preguntar. Finalmente, eligió una pregunta simple pero poderosa. Le preguntó a Victoria si ella creía que había llegado a la universidad únicamente por sus méritos académicos, o si pensaba que otros factores, como las conexiones de su familia y los recursos que había tenido disponibles toda su vida, habían jugado algún papel. La pregunta tomó a Victoria por sorpresa. Tartamudeó un poco antes de responder. Trató de decir que sí, que había llegado por sus propios méritos, pero su respuesta sonó hueca. Todos en el auditorio sabían quién era su padre. Todos sabían de las donaciones que su familia había hecho a la universidad. La hipocresía de su posición quedó expuesta sin que Maya tuviera que decir nada más. El intercambio de preguntas continuó, pero el tono del debate había cambiado definitivamente. Maya respondía a cada pregunta con claridad y confianza. Victoria, por otro lado, parecía cada vez más frustrada. Sus respuestas se volvían más defensivas, manos pulidas. El control del debate había pasado claramente a manos de Maya. Llegó el momento de los cierres. Victoria habló primero, tratando de recuperar terreno. Repitió sus puntos sobre la meritocracia y los estándares académicos, pero sus palabras sonaban vacías. Después de todo lo que se había dicho, ya no sonaba como una defensora de la excelencia, sonaba como alguien defendiendo un sistema que la beneficiaba personalmente. Finalmente, fue el turno de Maya para su cierre. Se levantó y caminó hacia el podio una última vez. El auditorio estaba completamente en silencio, esperando sus palabras finales. Maya comenzó hablando de su abuela, quien nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela, porque las escuelas de su tiempo no aceptaban niños negros. Habló de su madre, quien había sido la primera de su familia en terminar la secundaria, y habló de sí misma, la primera en llegar a la universidad. 3 generaciones de mujeres, cada una luchando por crear oportunidades que no existían antes. Luego, Maya hizo algo inesperado, miró directamente a Victoria y le habló no como oponente, sino como ser humano. Le dijo que no la odiaba ni le envidiaba. Le dijo que entendía que Victoria había nacido con ciertas ventajas, igual que Maya había nacido con ciertos desafíos. Ninguna de las dos había elegido sus circunstancias de nacimiento, pero, continuó Maya, lo que sí podían elegir era cómo responder a esas circunstancias. Podían elegir usar sus privilegios para mantener un sistema injusto, o podían elegir usar su voz y su posición para crear un mundo más equitativo. La verdadera medida del carácter de una persona no era donde nacía, sino que hacía con las oportunidades que tenía. Maya terminó su discurso con una declaración poderosa. Dijo que ella no estaba allí para pedir permiso ni para disculparse por ocupar un espacio que había ganado con trabajo duro y sacrificio. Estaba allí para demostrar que la excelencia no tiene color, que el talento no reconoce fronteras económicas, y que el futuro pertenecía a todos los que estuvieran dispuestos a trabajar por él. Cuando Maya terminó, el silencio duró solo un segundo antes de que el auditorio explotara en aplausos. Esta vez, casi todo el público se puso de pie. Estudiantes, profesores, incluso algunos de los amigos de Victoria aplaudían. Era una ovación de pie, que parecía no tener fin.
Dr. Harrison tuvo que pedir silencio varias veces antes de que pudiera anunciar los resultados. El panel de jueces, compuesto por profesores de varios departamentos, había tomado su decisión. Por unanimidad, declararon a Maya Williams ganadora del debate de otoño. Maya apenas podía creer lo que estaba escuchando. Sintió que sus piernas temblaban mientras caminaba para recibir su premio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. No tenía vergüenza de mostrar su emoción. Este momento era el resultado de años de trabajo, de sacrificio, de no rendirse cuando todo parecía estar en su contra. Mientras Maya recibía su premio, miró hacia donde estaba Victoria. Por un momento, sus ojos se encontraron. Victoria ya no la miraba con desprecio ni superioridad. Había algo diferente en su expresión. Algo que podría haber sido respeto, o quizás el comienzo de una comprensión que antes le había faltado a Anne. El auditorio comenzó a vaciarse lentamente después de la ceremonia. Muchas personas se acercaron a Maya para felicitarla. Profesores que apenas habían notado su existencia antes ahora le estrechaban la mano y le decían que tenía un futuro brillante. Estudiantes que nunca le habían hablado querían conocerla. Era abrumador, pero Maya trataba de agradecer a cada persona. Cuando finalmente pudo salir del auditorio, Maya encontró un lugar tranquilo afuera, bajo un árbol viejo. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había pasado. Sacó su teléfono y llamó a su madre. Cuando escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, Maya finalmente se permitió llorar completamente. Su madre también lloraba. Mientras Maya le contaba todo, le dijo lo orgullosa que estaba de ella. Lo orgulloso que estaría su padre si pudiera verla. Le recordó que este era solo el comienzo, que había muchas más victorias por venir. Maya prometió que nunca olvidaría de dónde venía, ni las personas que la habían ayudado a llegar hasta allí. Esa noche, mientras Maya caminaba de regreso a su dormitorio, notó que algo había cambiado en el campus. La gente la miraba diferente. Ya no eran miradas de curiosidad o desdén, eran miradas de respeto. Había pasado de ser invisible a ser alguien que todos conocían. Había encontrado su voz, y esa voz había resonado más fuerte de lo que jamás había imaginado. A los días siguientes al debate, trajeron cambios que Maya no había anticipado. La noticia de su victoria se extendió más allá del campus universitario. Un periodista del periódico local había estado presente en el debate y había escrito un artículo sobre ella. El artículo fue recogido por medios más grandes y pronto la historia de Maya estaba siendo compartida en todo el país. En las redes sociales explotaron con comentarios sobre el debate. Alguien había grabado partes del discurso de Maya y los videos se volvieron virales. Millones de personas vieron a esta joven mujer negra hablando con elocuencia y pasión sobre la igualdad de oportunidades. Para muchos, Maya se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Maya recibía cientos de mensajes cada día. Estudiantes de comunidades marginadas de todo el país le escribían, diciéndole que su discurso los había inspirado. Padres le agradecían por dar voz a las luchas que sus hijos enfrentaban. Incluso algunos profesores y administradores universitarios le escribían, prometiendo reexaminar las políticas de sus instituciones. Pero no todo era positivo. También llegaron mensajes de odio. Personas que se sentían amenazadas por su mensaje le enviaban insultos racistas y amenazas. Algunos decían que ella era una fraude, que había ganado el debate por lástima y no por mérito. Otros cuestionaban su derecho a estar en la universidad en primer lugar. Maya intentaba no dejar que los mensajes negativos la afectaran, pero era difícil. Algunas noches, después de leer comentarios particularmente crueles, lloraba en su habitación. Se preguntaba si valía la pena. Se preguntaba si había cometido un error al exponerse de esa manera. Su madre la llamaba todos los días para darle fuerzas. Le recordaba que las personas que la atacaban estaban asustadas porque ella representaba un cambio que no querían ver. Le decía que los insultos eran prueba de que sus palabras
habían tenido impacto. Si no importara, nadie se molestaría en atacarla a Anne en el campus. La situación también era complicada. Algunos estudiantes que antes la ignoraban, ahora querían ser sus amigos. Pero Maya no estaba segura de si su interés era genuino o si solo querían estar cerca de su nueva fama. Otros estudiantes, especialmente aquellos cercanos a Victoria, la trataban con hostilidad abierta. Victoria misma había desaparecido del radar público. Después del debate, había dejado de asistir a eventos sociales y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Algunos decían que estaba avergonzada, otros decían que estaba furiosa y planeando algún tipo de venganza. Maya no sabía qué creer y trataba de no pensar demasiado en ello. Una semana después del debate, Maya fue llamada a la oficina del decano de estudiantes. Caminó hacia el edificio administrativo con nerviosismo, sin saber qué esperar. Cuando entró en la oficina, encontró al decano, un hombre mayor llamado Dr. Morrison, sentado detrás de un escritorio enorme. Dr. Morrison le pidió que se sentara y comenzó a hablarle sobre el impacto que su discurso había tenido. Le dijo que la universidad había recibido miles de llamadas y correos electrónicos, algunos alabando a Maya y otros criticando a la institución por permitir que hablara de esa manera. La junta directiva estaba dividida sobre cómo responder a Maya. Escuchaba con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Pero entonces el Dr. Morrison sonrió. Le dijo que él personalmente estaba impresionado por su valentía y su elocuencia. Le dijo que, después de mucha deliberación, la universidad había decidido no tomar ninguna acción contra ella. Querían ofrecerle una oportunidad. A la universidad estaba formando un comité para revisar sus políticas de admisión y apoyo a estudiantes de comunidades marginadas. Querían que Maya formara parte de ese comité como representante estudiantil. Su voz, dijeron, era exactamente lo que necesitaban para hacer cambios significativos. Maya no podía creer lo que estaba escuchando. Lo que había comenzado como un debate había llevado a la posibilidad de un cambio real en la institución. Aceptó la invitación sin dudarlo. Era una responsabilidad enorme, pero también era exactamente para lo que había estado luchando. A las semanas siguientes fueron intensas. Maya dividía su tiempo entre sus clases, el comité y las solicitudes constantes de entrevistas y apariciones públicas. Estaba agotada, pero también energizada. Sentía que estaba haciendo algo importante, algo que tendría un impacto más allá de su propia vida. El comité se reunía 2 veces por semana. Maya era la estudiante más joven en la mesa, rodeada de profesores, administradores y miembros de la junta directiva. Al principio, se sentía intimidada, pero pronto encontró su voz. Compartía historias de estudiantes que había conocido. Señalaba problemas que los demás no veían. Proponía soluciones basadas en su experiencia personal. No todos en el comité estaban de acuerdo con sus propuestas. Algunos miembros más conservadores argumentaban que los cambios que Maya sugería eran demasiado radicales o costosos. Había debates acalorados, momentos de frustración, pero Maya no se rendía. Había aprendido en el debate que la persistencia y la claridad de mensaje eran sus mejores herramientas. Un día, mientras Maya caminaba hacia una reunión del comité, se encontró cara a cara con Victoria. Fue la primera vez que se veían de cerca desde el debate. Maya se preparó para un enfrentamiento, pero lo que sucedió la sorprendió completamente. Victoria la detuvo y le pidió hablar. Su voz era diferente, más suave, sin la arrogancia que Maya había llegado a esperar. Se sentaron en un banco cerca del edificio administrativo y Victoria comenzó a hablar. Victoria le dijo que el debate la había afectado profundamente, no de la manera que Maya podría haber esperado. Le dijo que había pasado semanas pensando en todo lo que Maya había dicho, especialmente la parte sobre elegir qué hacer con sus privilegios. Victoria admitió que nunca había pensado realmente en sus ventajas.
las había dado por sentadas. Asumiendo que todo el mundo tenía las mismas oportunidades, Amaya escuchaba en silencio, sin saber cómo responder. Victoria continuó, diciendo que había hablado con su padre sobre el debate. Le había dicho que estaba avergonzada de algunas de las cosas que había creído, y dicho, su padre, sorprendentemente, la había escuchado y habían tenido conversaciones que nunca antes habían tenido sobre raza, privilegio y responsabilidad. Victoria se disculpó por cómo había tratado a Maya durante todo el semestre. Reconoció que sus comentarios y acciones habían sido crueles e injustos. No esperaba que Maya la perdonara, dijo, pero quería que supiera que estaba tratando de ser mejor persona. Maya se quedó sentada en silencio por un momento largo, después de que Victoria terminó de hablar. Había soñado con este momento, con Victoria admitiendo que estaba equivocada, pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que había esperado. En cambio, sentía algo más complicado, una mezcla de alivio, cautela y quizás el comienzo de algo parecido al respeto. Finalmente, Maya habló. Le dijo a Victoria que apreciaba su disculpa y que reconocía lo difícil que debía haber sido decir todo eso. Le dijo que no podía olvidar el pasado instantáneamente, pero que estaba dispuesta a ver si podían construir algo diferente hacia adelante. El perdón, explicó Maya, era un proceso, no un evento instantáneo. Victoria asintió, aceptando la respuesta de Maya sin presionar por más. Antes de separarse, Victoria mencionó algo que captó la atención de Maya. Dijo que había estado pensando en maneras de usar su posición y conexiones para algo positivo. Quería ayudar, si Maya se lo permitía. Maya lo pensó por un momento, y luego le hizo una propuesta. El comité necesitaba apoyo para algunas de sus iniciativas. Tener a alguien con las conexiones de Victoria podría ser útil para navegar ciertos obstáculos políticos. Si Victoria realmente quería demostrar que había cambiado, esta era una oportunidad, para sorpresa de Maya. Victoria aceptó, y lo que comenzó como una conversación incómoda en un banco, se convirtió en una alianza improbable que transformaría no solo la universidad, sino también a ambas jóvenes mujeres, de maneras que ninguna de las dos podría haber imaginado. En el semestre de primavera, llegó con nuevas energías y nuevos desafíos. Maya había encontrado un equilibrio entre sus estudios, su trabajo en el comité y su creciente papel como voz pública para la igualdad en la educación. Seguía siendo una estudiante destacada, manteniendo las mejores calificaciones de su clase, mientras manejaba responsabilidades que habrían abrumado a muchos en el Comité de Diversidad e Inclusión. Como oficialmente se llamaba ahora, había logrado avances significativos. Habían propuesto cambios en las políticas de admisión que considerarían el contexto socioeconómico de los solicitantes. Habían creado un programa de mentores para estudiantes de primera generación, como Maya, y habían establecido un fondo de emergencia para ayudar a estudiantes que enfrentaban dificultades financieras inesperadas. Victoria, fiel a su palabra, se había convertido en una aliada sorprendentemente efectiva. Usaba sus conexiones para abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Convencía a otros estudiantes privilegiados de apoyar las iniciativas del comité. Y lo más importante, estaba aprendiendo a escuchar y a cuestionar suposiciones que había mantenido toda su vida. La relación entre Maya y Victoria había evolucionado de enemigas a algo que se parecía mucho a la amistad. No siempre estaban de acuerdo, y todavía había momentos de tensión cuando sus diferentes perspectivas chocaban, pero habían aprendido a comunicarse con respeto y a encontrar terreno común. En una tarde de marzo, Maya recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era de una productora de televisión nacional que quería entrevistarla para un programa especial sobre jóvenes líderes del cambio social. El programa sería transmitido a millones de hogares en todo el país. Maya
Estaba nerviosa pero emocionada. Llamó a su madre para contarle la noticia. Su madre lloró de alegría, como siempre hacía cuando Maya lograba algo significativo. Le dijo que su padre estaría increíblemente orgulloso. Maya también llamó a su abuela, quien a sus 80 años todavía tenía una mente aguda y un corazón lleno de amor. Su abuela le dio un consejo que Maya nunca olvidaría. Le dijo que cuando hablara ante las cámaras, no hablara para impresionar a nadie. Le dijo que hablara desde el corazón, que contara su verdad sin adornos ni disculpas. La autenticidad, le dijo su abuela, era el regalo más poderoso que podía ofrecer al mundo. El día de la grabación llegó rápidamente. Maya viajó a Nueva York. Su primer viaje a una ciudad grande. Todo la impresionaban los edificios enormes, las multitudes de personas, el ritmo frenético de la vida urbana. Se sentía pequeña en medio de todo eso, pero también se sentía preparada en él. Estudio de televisión era impresionante, lleno de luces y cámaras y personas corriendo de un lado a otro. Maya fue llevada a maquillaje, donde la prepararon para aparecer en pantalla. Le pusieron productos en el rostro, arreglaron su cabello, la vistieron con ropa que ella nunca habría podido comprar. Por un momento, casi no se reconoció en el espejo. La entrevistadora era una periodista famosa, llamada Diane Richards, conocida por sus entrevistas profundas y sus preguntas penetrantes. Cuando Maya se sentó frente a ella, sintió una oleada de nervios, pero entonces recordó las palabras de su abuela. Habla desde el corazón, Ann. La entrevista duró más de 1 hora. Diane le preguntó sobre su infancia, su familia, sus luchas y sus triunfos. Le preguntó sobre el debate y lo que había sentido al enfrentarse a Victoria. Le preguntó sobre el comité y los cambios que estaban logrando. Y le preguntó sobre sus sueños. Para el futuro en Maya, respondió a cada pregunta con honestidad y vulnerabilidad. Habló de las noches que lloraba de soledad en su dormitorio. Habló de las dudas que todavía la asaltaban a veces. Habló de su padre, de lo mucho que deseaba que pudiera verla ahora. Y habló de su esperanza, de que su historia pudiera inspirar a otros a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Aun cuando la entrevista terminó, Diane se acercó a Maya y le dio un abrazo. Le dijo que en todos sus años de periodismo, pocas veces había conocido a alguien tan genuino y poderoso. Maya se sintió abrumada por el cumplido, pero también profundamente agradecida. El programa se transmitió un mes después. Maya lo vio rodeada de amigos en el salón común de su dormitorio. Incluso Victoria estaba allí, sentada a su lado. Cuando el programa terminó, todos aplaudieron y algunos lloraron. Maya había compartido su historia con el país, y el país había respondido en las semanas siguientes. Maya fue invitada a hablar en conferencias, universidades y eventos comunitarios en todo el país. Viajaba constantemente, siempre regresando a tiempo para sus clases y sus responsabilidades en el comité. Su mensaje resonaba con personas de todas las edades y orígenes, pero Maya nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Seguía llamando a su madre todas las noches. Seguía visitando a su abuela siempre que podía. Seguía conectándose con estudiantes de su comunidad de origen, animándolos a soñar en grande. La fama y la atención eran agradables, pero su familia y su comunidad eran su ancla. El final del año escolar se acercaba rápidamente. Maya había completado su primer año de universidad con honores académicos y logros que habían superado todas las expectativas. El comité había implementado cambios que beneficiarían a generaciones de estudiantes futuros, y Maya había encontrado su propósito en la vida a la ceremonia de clausura del año. Fue un evento grande. Maya fue invitada a dar un discurso como representante de la clase de primer año. Cuando subió al escenario, miró al mar de rostros frente a ella. Vio a Victoria entre ellos, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Vio a profesores que la habían apoyado. Y en la última fila,
Vio a su madre y a su abuela, quienes habían viajado especialmente para este momento en Maya. Habló sobre lo que había aprendido ese año. No habló solo de sus triunfos, sino también de sus luchas. Habló de sentirse sola y asustada. Habló de querer rendirse. Habló de encontrar fuerza en lugares inesperados y de descubrir aliados donde antes solo veía enemigos. Terminó su discurso con un llamado a la acción. Pidió a sus compañeros que usaran su educación no solo para beneficio propio, sino para mejorar el mundo. Les pidió que cuestionaran los sistemas injustos en lugar de aceptarlos. Les pidió que recordaran que el privilegio viene con responsabilidad y que el verdadero liderazgo significa levantar a otros mientras subes. Cuando Maya bajó del escenario, su madre y su abuela la esperaban con brazos abiertos. Las tres mujeres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Era un momento que ninguna de ellas olvidaría jamás en esa noche. Mientras Maya empacaba sus cosas para regresar a casa por el verano, reflexionó sobre todo lo que había pasado desde que llegó a la universidad. Había llegado como una chica asustada con un sueño. Se iba como una mujer segura, con una misión. Encontró una vieja foto de su padre entre sus cosas. La miró por un largo rato, viendo en sus ojos la misma determinación que veía en los suyos propios. Le habló en voz baja, agradeciéndole por la fuerza que le había dado, prometiéndole que seguiría luchando, seguiría hablando, seguiría haciendo que él estuviera orgulloso en el verano. Pasó rápidamente. Para Maya regresó a su pueblo natal, donde fue recibida como una heroína local. La iglesia de su abuela organizó una celebración en su honor. El alcalde le dio las llaves de la ciudad. Los niños del vecindario la seguían a todas partes, queriendo escuchar sus historias. Pero Maya también pasó tiempo tranquilo con su familia. Ayudó a su madre en el jardín, como había hecho desde niña. Cocinó con su abuela, aprendiendo recetas que habían pasado de generación en generación, y visitó la tumba de su padre, contándole todo lo que había logrado y todo lo que esperaba lograr. También trabajó. Había organizado un programa de tutoría gratuito para estudiantes de secundaria de la zona. Todos los días, Maya se reunía con jóvenes que estaban donde ella había estado hace solo un par de años, llenos de potencial pero sin saber cómo alcanzarlo. Les enseñaba no solo matemáticas y ciencias, sino también cómo creer en sí mismos. Uno de sus estudiantes, un chico tímido llamado David, le recordaba mucho a ella misma. Era brillante pero inseguro, talentoso pero lleno de dudas. Maya pasaba tiempo extra con él, animándolo a soñar más grande. Para el final del verano, David había decidido que quería ir a la universidad, algo que nunca antes había considerado posible. El otoño llegó y Maya regresó a la universidad para su segundo año. Las cosas eran diferentes ahora. Ya no era la chica nueva e invisible, era conocida y respetada. Pero Maya se esforzaba por no dejar que eso la cambiara fundamentalmente. Seguía siendo la misma persona que se sentaba en la primera fila y hacía preguntas en clase. El comité de diversidad e inclusión había crecido. Ahora incluía estudiantes de todos los orígenes, trabajando juntos para hacer la universidad más equitativa. Los cambios que habían propuesto estaban siendo implementados. Las primeras cifras mostraban un aumento significativo en la admisión de estudiantes de comunidades marginadas. Ann Victoria se había convertido en vicepresidenta del comité, una posición que pocos habrían predicho un año antes. Su transformación había sido genuina y profunda. Había comenzado a estudiar trabajo social, queriendo dedicar su vida a ayudar a otros. La relación entre ella y Maya se había fortalecido hasta convertirse en una amistad verdadera. En noviembre, Maya recibió una noticia que la dejó sin palabras. Había sido nominada para un Premio Nacional de Liderazgo Juvenil. Era un reconocimiento prestigioso que había sido otorgado a algunas de las personas más influyentes del país cuando eran jóvenes.
La ceremonia se llevaría a cabo en Washington, D.C., en presencia de líderes políticos y empresariales de todo el país. A la noche antes de la ceremonia, Maya no pudo dormir. Estaba en un hotel elegante en la capital, un lugar muy diferente a la pequeña casa donde había crecido. Miraba por la ventana las luces de la ciudad. Pensando en el largo camino que la había llevado hasta allí, Ann recordó el día que Victoria y su grupo habían tratado de humillarla. Recordó el dolor de esos primeros meses, la soledad, las lágrimas, pero también recordó la decisión que había tomado aquella noche en su dormitorio, la decisión de quedarse y luchar. Cada desafío la había hecho más fuerte, cada obstáculo la había preparado para este momento. La ceremonia fue impresionante. Maya caminó por una alfombra roja, rodeada de cámaras y reporteros. Se sentó en una mesa de honor, junto a otros jóvenes líderes de todo el país. Escuchó discursos de personas que ella admiraba, personas que estaban cambiando el mundo de maneras grandes y pequeñas. Cuando llegó el momento de entregar el premio, se anunció el nombre de Maya. Ella caminó hacia el escenario con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Le entregaron un trofeo de cristal y la invitaron a decir unas palabras. Maya miró al público, a todos esos rostros importantes y poderosos, pero en lugar de sentirse intimidada, se sintió empoderada. Sabía exactamente lo que quería decir. Habló de su abuela, quien nunca pudo ir a la escuela. Habló de su padre, quien murió trabajando en una fábrica para mantener a su familia. Habló de su madre, quien sacrificó tanto para que ella pudiera tener oportunidades. Y habló de sí misma, una chica negra de un pueblo pequeño que se había atrevido a soñar en grande. Dijo que el premio no era solo para ella, sino para todos los que la habían apoyado y todos los que luchaban batallas similares. Dijo que esperaba que su historia demostrara que el cambio era posible, que las voces marginadas podían ser escuchadas, y que la dignidad y el respeto no eran privilegios, sino derechos universales. Cuando terminó su discurso, el público se puso de pie. La ovación duró varios minutos. Maya sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Había llegado tan lejos desde aquella chica asustada, que llegó a la universidad, y sabía que esto era solo el comienzo. Después de la ceremonia, Maya llamó a su madre. Podía escuchar que su madre estaba llorando al otro lado de la línea. Le dijo que deseaba que su padre pudiera haber visto este momento. Maya le respondió que creía que él lo había visto, que de alguna manera él siempre estaba con ella. Esa noche, de regreso en su hotel, Maya escribió en su diario. Escribió sobre todo lo que había aprendido en los últimos 2 años. Escribió que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caes. Escribió que las palabras tienen poder, y que usar tu voz para hablar la verdad es uno de los actos más valientes que una persona puede hacer. Y escribió una promesa a sí misma. Prometió que, sin importar qué éxito o fama le llegara, nunca olvidaría de dónde venía. Prometió que siempre usaría su plataforma para amplificar las voces de los que no eran escuchados. Y prometió que seguiría luchando por un mundo más justo, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Maya Williams había comenzado su viaje como una chica que intentaron humillar, pero su respuesta épica no había sido un momento de venganza o triunfo sobre otros. Su respuesta había sido vivir su verdad con dignidad, usar su dolor como combustible para el cambio, y demostrar que ninguna cantidad de discriminación o desprecio puede apagar la luz de alguien que sabe quién es y de dónde viene. Y así, la chica que había llegado a la universidad sin nada más que sus sueños y su determinación, se había convertido en una voz para los sin voz, una luz para los que estaban en la oscuridad, y un ejemplo de que la verdadera grandeza no se mide por dónde empiezas, sino por el impacto que dejas en el mundo. Su historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando, pero una cosa era segura:
Aquellos que habían tratado de humillarla nunca podrían haber imaginado que sus intentos de hacerla pequeña la impulsarían a convertirse en alguien que inspiraría a millones. Y esa, quizás, era la respuesta más épica de todas.